Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 7 de mayo del 2016. Felicitamos a Martín Esparza, que fue su cumpleaños el pasado 5 de mayo. ¿Cómo te la pasaste, Martín? Muy bien, muchas gracias, amigos del auditorio. Saludo a todos los trabajadores del país, a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estuvimos con los hijos el 5 de mayo. Pues felicidades. También mandamos un saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También enviamos un saludo especial a José Luis Herrero Romero, de Ecoparque El Sifón. Esto está en Tezcapa, Huauchinango, Puebla. Ayer estuve por allá en la división de Necaxa visitando la central hidroeléctrica. Nos hicieron una visita guiada de cómo los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas están poniendo en funcionamiento la mayor parte de generadores y también haciendo reparaciones importantes, más un programa que está para modernizar esta central. Desde aquí saludo a los compañeros de transmisión, que estuve con ellos ayer, los compañeros de la división de Necaxa, los compañeros de agencias foráneas, del grupo de jubilados, y también pude platicar con algunas personas del propio municipio que se quejan constantemente de los apagones y sobre todo los recibos altísimos que le llegan a la población. De eso vamos a hablar más adelante. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hace casi un año informamos en Frecuencia Laboral que el gobierno federal preparaba una iniciativa para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, dejen de cubrir los seguros de enfermedad, accidentes, maternidad y cesantía de los trabajadores y sus familias, para que sean las empresas aseguradoras de autos y sus hospitales privados quienes vendan las pólizas de cobertura amplia o parcial. Pero al igual que los carros, si el trabajador no tiene dinero para pagar por cobertura total, no lo atenderán. Y si lo atienden, se lo cobrarán a precio de mercado. Eso lo advirtió el catedrático investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Xochimilco, y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Rafael González, en el Foro en Defensa de la Seguridad Social Solidaria de las Pensiones y Jubilaciones que organizó la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana desde el miércoles 22 de julio de 2015. Posteriormente, a mediados de septiembre del 2015, informamos también aquí en este espacio de Frecuencia Laboral que médicos del IMSS hicieron una huelga de hambre afuera de la Cámara de Diputados para rechazar esas reformas a la Ley de Salud que ya se preveían, bajo el concepto que le denominan salud universal, en el que solo las enfermedades básicas se atenderán gratuitamente en el Seguro Popular, pero todo lo demás se cobrará a precio de los hospitales privados. Entre los manifestantes se encontraba Nora Genita Mezco Ornelas, abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, quien hoy nos advierte en Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, que esta reforma ya fue presentada en la Cámara de Diputados para entregar la salud pública al negocio de las aseguradoras de autos. Mi nombre es Nora Genita Amezcua, especialista en materia laboral y de seguridad social,
quiero poner sobre alerta, porque nadie lo ha dicho, a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores de la salud, de que ya Peña presentó una iniciativa para la contrarreforma en el campo de salud que pretende transformar este derecho humano central en mercancía, en lucro especialmente para las aseguradoras, propiedad del capital financiero internacional. ¿Cómo lo hizo? Me atrevo a señalar que la telaraña de iniciativas que Peña presentó en la Cámara de Senadores y Diputados tuvo como único objeto esconder la perla de las reformas, que es la contrarreforma en salud, y que fue presentada el día 28 en la Cámara de Diputados. Abiertamente señala que se pretende instrumentar el sistema universal de salud, obviamente el peñista, el neoliberal, no el que desearían los trabajadores, y a este efecto, toda vez que la Secretaría de Salud debe ser el motor, el regulador de esta privatización, se crea, escuchen bien, la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, que se va a encargar de dar autorizaciones, de regular, de estar vigilando, de estar sancionando a todos los actores del campo de la salud que entran en un círculo de portabilidad. Y allí estamos hablando de las aseguradoras, de las empresas de salud, del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular y demás. Y expresamente, por primera vez en la Ley General de Salud, se hace referencia a las instituciones de seguro especializadas en el campo de la salud o en el ramo de la salud. Con este motivo también van a surgir conflictos. De ahí que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de un decreto presidencial se establece ya legalmente en la Ley General de Salud, pero cosa curiosa, no solo, y así lo dice textualmente, no solo va a proteger a los usuarios, va a proteger a los prestadores de salud contra los usuarios, y además sus resoluciones van a ser como una sentencia, van a ser cosa juzgada. Pero aquí hay un tema concreto que interesa de manera muy especial a los trabajadores de la salud, porque para crear esta comisión federal a la que ya aludí, que se va a encargar de normar, vigilar y demás, se van a pasar trabajadores de unos áreas de Secretaría de Salud a esta nueva comisión, y dice el decreto que no se les van a afectar sus derechos. Pero ya sabemos lo que quiere decir esto para los neoliberales, que en su caso los van a liquidar con apego, entre comillas, a derecho. De ahí que los trabajadores de la salud deben estar alertas. Habían dicho que con esto se iba a eliminar al IMSS y al ISSSTE, porque prácticamente lo que se pretende es enviar sus seguros hacia allá. Desde luego que esta contrarreforma en salud tiene como objetivo central el desmantelamiento del IMSS, del ISSSTE, para meter sus servicios en el marco del Seguro Popular, prestando solo servicios mínimos y de baja calidad para el grueso de la población, y los demás tendrán que comprar, si tienen dinero, seguros a instituciones de seguros y a las empresas privadas de salud, de manera que está poniendo en riesgo la salud pública, pero también a las, evidentemente, plazas y prestaciones de todos los trabajadores del campo público de la salud. Por eso es gravísimo, y además se afecta la soberanía en el campo de la salud, que es uno de los pilares centrales para la sobrevivencia de una nación y su desarrollo. Y entre los vendedores de seguros están los bancos, y muchos de esos bancos, sus directivos actuales han sido secretarios
de Hacienda o hijos de altos políticos. Entonces se da uno cuenta que es un negocio para funcionarios y exfuncionarios públicos. Ahora voy a empezar a investigar quiénes son los dueños de las aseguradoras, quién se va a beneficiar con todo esto. Nos van a querer vender seguros de auto para la atención médica, ¿no? Porque sabemos que estos seguros ya tienen hospitales, tienen clínicas, y lo que hacen, porque lo he observado, cuando alguien se accidenta, sí te llevan y te dan una atención, te sacan tomografías, te ponen yesos, lo primero que te ponen es una argolla en el cuello, cuando a veces ni siquiera lo necesitas, ¿no? Pero es para gastarse lo que tienes en tu seguro. Se lo consumen todo, lo cobran, y ya después tú ya para un segundo o tercer accidente ya no tienes dinero. Son mañosos y es peligroso que ocurra eso, porque si no tienes dinero en el seguro, pues no te van a atender o lo vas a pagar aparte. Es el mismo esquema de salud que en Estados Unidos. Las aseguradoras hacen el negocio de su vida con los recursos de los trabajadores, y ahí es muy claro que si tienes dinero en tu seguro para atenciones médicas, te atienden, y si no, te lo cobran. O si estás ya hospitalizado y resulta que ya se acabó lo que tenías para el seguro de atenciones médicas, entonces te sacan de los hospitales. O sea, hay en Estados Unidos una serie de películas de este tema de cómo los trabajadores prefieren curarse en su casa que acudir a una clínica porque les sale mucho más caro, ¿no? Sí, vamos a ir hablando con especialistas semana tras semana que nos expliquen a detalle qué es esto. Ya comenté con el doctor Pérez Pantoja, va a venir la próxima semana, porque es muy grave que estén viendo la salud pública como un negocio privado. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es el trabajo digno? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Aprovechamos para dar un saludo a los colaboradores voluntarios. Se encuentra Antonio Peregrino Rojo, se encuentra Joel Hernández el Popeye, al licenciado Jesús Luna, que está aquí presente. Licenciado, buenos días. También está Andrea Luna, que nos está ayudando a contestar los teléfonos, a la licenciada Denise Carmen Moreno, que también nos está ayudando, y en los controles técnicos a David Muñoz. Y en más información, el próximo martes 10 de mayo es el Día de las Madres. Les damos una felicitación por anticipado. Algunas celebrarán con festejos y flores y otras lo harán con una marcha que va a partir del Monumento a la Revolución dentro de la Jornada Nacional de Lucha por cada detenido desaparecido, indignación y razón, porque están buscando a sus hijos que han sido desaparecidos. Algunos por múltiples causas, pero otros en específico porque los detiene alguna autoridad, ya sea de tránsito, ya sea militar o de la Marina, y luego resulta que nadie los encuentra, que no los presentan ante la autoridad, o si los presentan no los registran y después ya no aparecen por ningún lado. Vamos a escuchar lo que nos dijo Nadine Reyes, coordinadora del Comité de Familiares y Detenidos Desaparecidos, hasta encontrarlos. Esto lo hacemos principalmente para seguir evidenciando que en nuestro país esta práctica se sigue cometiendo a pesar de la negativa del gobierno en reconocer que esto es así, y también para evidenciar a estos casos a muchos luchadores y activistas que han sido desaparecidos y que lamentablemente tampoco aparecen en los registros oficiales del gobierno, y que creemos que es importante visibilizarlos, denunciar estos casos, y que lamentablemente no aparecen, no son doblemente desaparecidos por no contemplarlos en estos registros. Dentro de las listas que sí existen, ¿a cuántos desaparecidos contabilizan? El registro oficial que tiene ahorita RENPEC, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, tiene más de 28,000 personas registradas. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que este registro es menor porque solamente se denuncia 1 de cada 10. Muchas organizaciones, sobre todo populares, han denunciado que en el país podría haber más de 300,000 personas desaparecidas. Nos explicabas que hay una diferencia entre el desaparecido en general y la desaparición forzada. La desaparición forzada es una privación de la libertad que es cometida por agentes del Estado, desde un policía de tránsito,
desde un elemento de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y que posteriormente a esa privación ni que lo hizo, ¿no? Es decir, que dicen los militares, nosotros no lo tenemos, no está aquí, no sabemos qué pasó, ¿no? Eso es una desaparición forzada, porque la autoridad, una vez que los detiene, niegan completamente que lo hicieron. Pero además de esto, no solamente agentes estatales participan en una desaparición forzada, sino también grupos paramilitares, como estos grupos, pero que actúen con el apoyo y el consentimiento del Estado, no de alguna institución del Estado. La cifra que organizaciones han denunciado podría ascender a 300,000 casos de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en el país. Debido a esto, y comentábamos que no hay entonces denuncias sobre eso, ¿no? Sino son testimonios que familias luego dicen que tienen familiares desaparecidos, pero que normalmente, lamentablemente, no tienen denuncia. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hay madres que también van a estar trabajando el Día de las Madres y que se la van a pasar hasta 12 o 14 horas trabajando, y algunas más que en su lucha por recuperar el empleo pues van a estar insistiendo, haciendo reuniones, haciendo plantones, porque las despidieron por reclamar derechos. Ese es el caso de las trabajadoras de Limpia del Instituto de Educación Media Superior, las prepas del Distrito Federal, y para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Guadalupe Carrasco, Elizabeth Montaño. Nos vamos al ring laboral. El ring laboral. Muy buenos días. Ustedes ya llevan un tiempo despedidas, las contratan mediante una outsourcing. ¿Cómo está su situación? Buenos días, gracias por el espacio. Vamos para 5 meses, pues en pie de lucha, porque fuimos despedidas a principio de año, creo que habíamos comentado esto con ustedes, y pues el instituto dice que no hay ninguna relación laboral, pero nosotros trabajamos para ellos durante 15 años, unas menos, pero la mayoría que fuimos despedidas fueron de 10, 13 años, 8 años de trabajo, y siempre hubo una continuidad laboral en el Instituto de Educación Media Superior. Nosotros no firmamos contrato con ninguna empresa y por lo tanto pues sí hay una relación, porque sí recibíamos pues órdenes directas de funcionarios del instituto, y pues demandamos el 10 de febrero, como ellos nos lo pidieron, porque se nos cerraron todas las puertas que nosotros tocamos por el GDF, en oficinas del GDF. Fuimos a la junta local, ellos nos dijeron, bueno, para que les hagamos caso, tienen que demandar, y ya lo hicimos, y ahora así como de manera cínica, pues ahora hasta que termine el proceso, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que todo esto lo hacen para cansarnos, para que nosotros por hambre dejemos la lucha, que nos fastidiemos y nos vayamos, pero hemos tomado la decisión de pues reclamar uno de nuestros derechos, como es nuestro centro de trabajo, como es el que se nos reconozca como trabajadoras del instituto, y estamos pidiendo la reinstalación y ser trabajadoras por tiempo indefinido del instituto, porque igual estamos pidiendo que se modifique el artículo 2 del organismo del IEMS, porque artículos del capítulo primero del mismo, que de manera expresa las trabajadoras de limpieza seamos considerados como parte de la comunidad del instituto, adquiriendo así obligaciones y derechos que nos corresponden, porque pues no solamente estamos pensando en nosotras las que fuimos despedidas, sino también en las compañeras que están trabajando dentro y que hemos trabajado por muchos años la subcontratación, y que pues viola todos los derechos de los trabajadores. Creemos que esto no debe existir como tal, la subcontratación, porque los trabajadores somos los que generamos la riqueza, y por lo tanto no se nos hace justo que nosotros perdamos todos nuestros derechos mientras esto
el dinero, lo que nosotros generamos vaya a los bolsillos de los grandes empresarios, y que este gobierno que se dice de izquierda pues solo pinte su fachada de rosa, cuando la realidad ahorita, cuando hemos tocado tanto en las puertas en la Secretaría del Trabajo, en la Junta Local, con el gobierno central y con el señor Ulises Lara, pues la respuesta ha sido negativa, ha sido de una manera prepotente. Pareciera que este gobierno es antimujeres, aunque tenga mujeres feministas ahí en su gabinete. La verdad es que lo que menos quieren es tratar con la mujer. Bueno, y lo que pasa es que la Ley Federal del Trabajo los obliga a cumplir con los deberes patronales al gobierno capitalino y a todos los gobiernos que contratan outsourcing. O sea, el que un patrón, empresa pública o privada o gobierno, contrate un outsourcing no le quita sus obligaciones patronales, porque la ley establece claramente, la Ley Federal del Trabajo, que en caso de que la outsourcing no cumpla con sus deberes patronales, el que contrató al outsourcing, es decir, a la contratista de mano de obra, es el patrón solidario, se le llama, solidariamente responsable. Entonces no se puede quitar, o sea, no se puede hacer a un lado y decir simplemente no soy su patrón. No, la ley dice expresamente que sí es el patrón solidariamente responsable, porque contrata una empresa para que contrate trabajadores y están haciendo una labor para él. Entonces ahí la ley sí los protege. ¿Las protege? ¿Cuántas son? Somos 59 trabajadoras. Nosotros es lo que reclamamos, aunque ellos se lavan las manos diciendo que no, pero nosotros de manera interrumpida pues hemos laborado para instalaciones del IEMS. Entonces nuestros centros de trabajo fueron las preparatorias del IEMS, entonces ellos no pueden decir que no hay ninguna relación laboral. Ellos han utilizado la simulación en que otra empresa nos pague nada más, pero como bien comenta, ellos deberían de haber estado al pendiente de lo que estas empresas hacían con los trabajadores para que cumplieran con sus obligaciones, y no lo hicieron. Por eso nosotros nos organizamos desde hace tiempo para tratar de reclamar nuestros derechos como trabajadores, y eso también pues fue incomodando a las autoridades el que nosotros nos organizáramos, el que nos quisieron imponer un sindicato blanco, y no lo aceptamos porque creemos en que tenemos derecho a la libre sindicalización, a que no nos impongan las cosas, y todo eso pues como consecuencia son los despidos, porque vemos que a este gobierno lo que menos quiere es a la gente organizada, y sobre todo pues reclamar nuestros derechos. Sabemos que la ley nos respalda y que nos quejamos muchas veces de lo que hacían, pero no, el instituto no tuvo cuidado de eso. ¿Qué van a hacer el 10 de mayo? Pues seguir luchando. ¿Y qué van a hacer? ¿Alguna actividad política o todavía no lo tienen planeado? Estamos planeando, porque nosotros tuvimos audiencia el 22 de abril y nos retrasaron un mes hasta el 20 de mayo, porque no notificaron al instituto, y nuevamente pues ahí nos damos cuenta que la Junta Local pues no es conciliadora entre el trabajador y la empresa, más bien está del lado de la patronal, y nosotros vamos a seguir movilizándonos. Estamos todavía viendo qué hacer, pero de que no vamos a dejar la lucha, vamos a seguir de pie y vamos a seguir movilizándonos, haciendo mítines, seguir tocando puertas donde se nos abran espacios para seguir difundiendo nuestra lucha, y sobre todo pues denunciando lo que el gobierno de Mancera hace con los trabajadores. Bueno, muy bien, todo esto lo vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com. Ya saben, la renovación del audio del programa de hoy es hoy a las 6, entre 6 y 7 de la tarde, y la renovación del portal con toda la información escrita es mañana por la noche. Martín, ¿qué noticias nos tienes de el ISME? Bueno, estamos ya por concluir la última etapa de la negociación con el gobierno federal. Estamos ya en la revisión de más centros de trabajo, de fábricas y talleres que nos deberán de ser entregados.
nos entregaron algunos, y sobre todo implementar el esquema del cobro de las indemnizaciones. Ya se hicieron la apertura de 14.500 cuentas a través del banco, y esto se pretende hacer en un lugar muy amplio, va a ser en la Junta Federal, que son casi 1,000 trabajadores por día que se van a presentar. Estamos terminando de hacer el calendario de los grupos de compañeros. En algunos casos hemos encontrado algunos compañeros que demandaron con otros abogados también. Entonces ahí tienen 3, 4, hasta 5 demandas con otros abogados. Son casi 800 trabajadores que la Junta los ha identificado. Y bueno, en el caso de ellos hay 2 opciones: o se mantiene su juicio o se desisten de las otras demandas. Y aquí lo curioso es que en los contratos que han firmado con estos abogados le están poniendo ahí de condición el pago del 30% del cobro de la indemnización, cuando en el sindicato pues prácticamente es con aportaciones de los propios compañeros con lo que le hemos pagado a los despachos de abogados. Entonces están esos casos que están pendientes por definir, y algunos otros que compañeros no han ido a dejar sus documentos. Le estamos pidiendo que acudan con su representación, porque no se va a poder implementar su expediente si no se presentan. Y son un grupo de casi 700 compañeros, incluso los representantes no saben dónde están los compañeros, no sabemos en dónde anden, no han acudido a varios llamados que se ha hecho por parte del sindicato, y bueno, son de algunos pendientes que tenemos. En sí es ya la última etapa. Estamos también en la parte de la negociación, que se actualicen las concesiones de agua para las 14 centrales hidroeléctricas y la termoeléctrica J. Luque, que ya empezó el proceso de desmantelamiento de esta central que se inauguró en los años 50, y ahí vamos a construir un proyecto de plantas de ciclo combinado hasta por 1.700 megawatts para abastecer la zona metropolitana del país. También la empresa generadora Fénix está trabajando para, en términos de la ley, crear una subsidiaria que va a hacer trabajo de suministro y comercialización de la electricidad. O sea, vamos a poder hacer a través de filiales o subsidiarias, empresas que permitan llegar al usuario de consumo básico. Y acá la ventaja es que se van a poder ofertar tarifas mucho más bajas que las que hoy están pagando con la Comisión Federal de Electricidad. Pues en eso lo estamos trabajando, son escenarios interesantes. La cooperativa LF del Centro, que ya tiene definidos varios proyectos de líneas de negocio y que se harán con recursos propios. Así fue aprobado por nuestra Asamblea General, que los trabajadores aportarán recursos para poder fondear lo que será el F del Centro. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los retardantes de fuego. Los retardantes de fuego son productos químicos que, aplicados a un material combustible, estos son absorbidos y eliminan el espacio para el oxígeno, con objeto de detener el fuego y su propagación. Si la flama continúa en contacto directo con el material impregnado con el retardante, este se consume de forma mucho más lenta a lo habitual, dando tiempo a extinguir el incendio. La recomendación es que, en la medida de lo posible, aplique el retardante al fuego en toda su casa y muebles, para que quede protegida contra los incendios. Existen en el mercado una gran variedad de productos y precios. Es una solución acuosa, incolora e inodora, y no es tóxico. Pero también hay pinturas, barnices y pastas. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Toño, ¿y estuviste en la asamblea de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía? Tienes también tu demanda en contra de los cobros abusivos. ¿Y qué es lo que dijeron? Así es, fue el sábado pasado. Ahí se llegó al resolutivo
de participar en el desfile del 1 de mayo, se llegó a la resolución de que iban a salir del Ángel a las 10 de la mañana hacia el Zócalo. Y así fue efectivamente. Llegaron junto al contingente del ESME y estuvo muy nutrida la participación. Se llenó la plaza del Zócalo, nada más que hace tanto calor que no se mantuvo. De verdad me deshidraté, creo que en 5 minutos que estuve ahí, pero estuvo muy significativo la cantidad de personas que participaron, Martín. Sí, estuvieron, como dice nuestro compañero Antonio Peregrino, estuvo la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, un buen contingente de toda la zona metropolitana. También estuvieron la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, estuvieron los contingentes de los sindicatos de la nueva Central de Trabajadores, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, un contingente importante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que llegaron de varios estados. La verdad fue un esfuerzo de unidad para poder avanzar en esta columna que salió a las 10 de la mañana del Ángel hacia el Zócalo capitalino para mostrar la participación de los trabajadores en este 1 de mayo. Los discursos fueron importantes, de un llamado a la unidad férrea de los trabajadores para poder establecer la legalidad del Estado de Derecho, toda vez que son constantes las violaciones a los derechos de los trabajadores. Aquí nos lo hemos pasado todo el tiempo explicando, dándole voz a organizaciones que están en conflicto, y ahí se hicieron presentes en el 1 de mayo. También hubo un bloque fuerte, importante de la Unión Nacional de Trabajadores, y entre ellos venía además otro bloque con el que llegamos, Doña y yo, que fue parte de la Coordinadora Nacional de todos los sindicatos del conocimiento. Para hablarnos de cómo está la situación de este bloque, está Carlos Guillén en el teléfono. Muy buenos días, Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Buenos días, Luli, buenos días a todos los compañeros. Pues en efecto, como se ha hecho en los últimos años, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura participó en la Jornada Nacional de Lucha del 1 de mayo. Participamos como un esfuerzo para contribuir a este esfuerzo unitario, pero también planteando nuestras propias demandas. Nuestras propias demandas incluyen, en primer lugar, el fortalecimiento de las propias instituciones de educación, investigación y cultura, entendiendo la importancia que éstas tienen para el país, pero también defendiendo los derechos de los trabajadores, el derecho a la organización, el derecho a la sindicalización, a la contratación colectiva. Y también te quisiera comentar que marchamos no solamente en la Ciudad de México, sino marchamos también en Sonora, en Colima, en Puebla, en Cuernavaca, estados donde hay sindicatos integrantes de nuestra coordinadora. Otro de los planteamientos que constantemente hemos llevado es la defensa del sistema solidario de seguridad social. Entonces esa fue nuestra contribución. Estos planteamientos los hicimos en un manifiesto que hicimos público días anteriores, y aunque no pudimos marchar todos juntos en una sola columna, sí buscamos la columna que estuviéramos llevar los mismos planteamientos. Así es, porque hubo también trabajadores del conocimiento, de sindicatos del conocimiento y la cultura, como los compañeros académicos del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos, también el otro sindicato de la Universidad Autónoma Chapingo, que marchó con el bloque de la nueva central, también los del Colegio de México, y otro bloque que marchó como independiente, que fueron del Instituto de Educación Media Superior. También estaban ahí de los de la Universidad Autónoma Metropolitana, creo que del Colegio de Bachilleres, porque ahí veníamos Toño y yo ahí con ellos. Y bueno, pues estuvo bien, estuvo bastante nutrida la manifestación del 1 de mayo. Así, y también marcharon los compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, los que ya están en un sindicato, y los compañeros también que están organizándose en otras instancias sindicales. Entonces fueron todos los sectores de trabajadores del conocimiento. Insisto, aunque no hayamos marchado con 2-3 metros de diferencia, sí marchamos con las mismas propuestas. La esencia del discurso del 1 de mayo fue que es indispensable la unidad.
sin unidad va a ser muy difícil que logremos contrarrestar todas estas reformas que no le han parado, o sea, siguen como metralleta bombardeándonos con una y otra, pero las mandan en bloque. Mandan 14, 15 reformas, unas a la Cámara de Diputados y otras a las de senadores, al mismo tiempo, para que uno no tenga tiempo ni de analizarlas, ¿no? Y ese es el caso de la propuesta para que desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje. Sí, importante también señalar que el fondo de todo lo que está pasando en el país tiene que ver con esta política económica neoliberal que se impuso desde hace 30 años y que ya se quedaron los capitalistas, y esta clase política gobernante que está enquistada en los partidos políticos que buscan convencer a los ciudadanos del voto, y después de que ganan, pues prácticamente ese poder político lo ponen en beneficio de las multinacionales, y eso lo conlleva en reformas a la Constitución o a las leyes para acabar con tus derechos adquiridos como trabajadores o como ciudadanos de este país. Ese es el fondo de los temas, y la única forma de hacer frente a esta constante violación a los derechos de los trabajadores es nuestra participación, nuestra organización y la unidad, porque ahí varios dimos un discurso de unidad, sin embargo en los hechos ahí mismo vimos grupos disidentes que les dieron la oportunidad de estar ahí coreando en contra de los propios sindicatos y auspiciados por la Unión Nacional de Trabajadores, ¿no? Hay que decirlo así con todas sus letras, y eso pues en nada ayuda. Porque a la hora que estábamos en los discursos estaba este grupo de disidentes de los tranviarios gritando en contra de su secretario general. Pues por un lado decimos la unidad, y por otro lado esas son cosas que se tienen que resolver a lo interno de los sindicatos a través de sus vías democráticas y estatutarias, pero nos queda muy claro quién auspició ese incidente que se dio el 1 de mayo. Ahora luego a veces son grupos incontrolables también, ¿no? A veces es gente que sí están en una organización, en un bloque, pero se lanzan por la libre a hacer este tipo de cosas, y a veces a mí hasta me da la sospecha de que es muy intencionado para crear conflictos y evitar la unidad, como que es muy claro que cada que se intenta la unidad salen ese tipo de personas, ¿no? Y ahí sí deben tener mucho cuidado, porque eso desbarata todo un esfuerzo de unidad. Sí, pues, estuvo a punto de que hubiera un conato de bronca entre los propios grupos de este sindicato, y arriba en el templete pues curiosamente estaban los dirigentes que llevan a ese grupo disidente, ¿no? Entonces son temas que nos quedará para la reflexión sobre el esfuerzo que están haciendo los sindicatos de la nueva Central de Trabajadores, buscando que este 1 de mayo hiciéramos un acto unitario. Sin embargo, en los hechos hay un trabajo importante político y de lucha que hay que hacer por defender la autonomía y la libertad sindical. Guillén, te dejamos en el teléfono, muchísimas gracias, y con gusto vamos a publicar tu colaboración en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a reír para no llorar. Ay, mamá, para no llorar, déjeme cantar, también la pena no duela tanto. Déjeme reír, ay, mamá, para no llorar, déjeme cantar, también la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar, porque nos dice Nora Genera Mezcua, que nos está haciendo favor de observar este tipo de cosas, que en el Senado de la República, al mismo tiempo que se recibió en la Cámara de Diputados el bloque de reformas para privatizar la salud, se recibe en la Cámara de Diputados un bloque de reformas que en materia penal, pero también incluyen cuestiones laborales, con las que se van a desaparecer las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Vamos a escuchar. Mi nombre es Nora Genit Amezcua, especialista en materia laboral y de seguridad social. Quiero poner sobre alerta, porque nadie lo ha dicho, a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores de la salud, sobre de que ya Peña presentó una iniciativa para la contrarreforma en el campo de salud que pretende transformar este derecho humano central en mercancía, en lucro especialmente para las aseguradoras
propiedad del capital financiero internacional. ¿Cómo lo hizo? Me atrevo a señalar que la telaraña de iniciativas que Peña presentó en la Cámara de Senadores y Diputados tuvo como único objeto esconder la perla de las reformas, que es la contrarreforma en salud, y que fue presentada el día 28 en la Cámara de Diputados. Abiertamente señala que se pretende instrumentar el sistema universal de salud, obviamente el peñista, el neoliberal, no el que desearían los trabajadores, y a este efecto, toda vez que la Secretaría de Salud debe ser el motor, el regulador de esta privatización, se crea, escuchen bien, la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, que se va a encargar de dar autorizaciones, de regular, de estar vigilando, de estar sancionando a todos los actores del campo de la salud que entran en un círculo de portabilidad. Y ahí estamos hablando de las aseguradoras, de las empresas de salud, del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular y demás. Y expresamente, por primera vez en la Ley General de Salud, se hace referencia a las instituciones de seguro especializadas en el campo de la salud o en el ramo de la salud. Con este motivo también van a surgir conflictos. De ahí que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de un decreto presidencial, se establece ya legalmente en la Ley General de Salud. Pero cosa curiosa, no solo, y así lo dice textualmente, no solo va a proteger a los usuarios, va a proteger a los prestadores de salud contra los usuarios, y además sus resoluciones van a ser como una sentencia, van a ser cosa juzgada. Pero aquí hay un tema concreto que interesa de manera muy especial a los trabajadores de la salud, porque para crear esta comisión federal a la que ya aludí, que se va a encargar de normar, vigilar y demás, se van a pasar trabajadores de unos áreas de Secretaría de Salud a esta nueva comisión, y dice el decreto que no se les van a afectar sus derechos. Pero ya sabemos lo que quiere decir esto para los neoliberales, que en su caso los van a liquidar con apego, entre comillas, a derecho. De ahí que los trabajadores de la salud deben estar alertas. Habían dicho que con esto se iba a eliminar al IMSS y al ISSSTE porque prácticamente lo que se pretende es enviar sus seguros hacia allá. Desde luego que esta contrarreforma en salud tiene como objetivo central el desmantelamiento del IMSS, del ISSSTE, para meter sus servicios en el marco del Seguro Popular, prestando solo servicios mínimos y de baja calidad para el grueso de la población, y los demás tendrán que comprar, si tienen dinero, seguros a instituciones de seguros y a las empresas privadas de salud, de manera que está poniendo en riesgo la salud pública, pero también a las, evidentemente, plazas y prestaciones de todos los trabajadores del campo público de la salud. Por eso es gravísimo, y además se afecta la soberanía en el campo de la salud, que es uno de los pilares centrales para la sobrevivencia de una nación y su desarrollo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, para analizar este asunto de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y todas las otras cambios que se vienen, está Eduardo Díaz Reguera, que es especializado en Derecho Laboral, y el licenciado Jesús Luna, también especializado en materia laboral. Lalo, ¿cómo ves esta reforma? Bueno, no es nuevo esta situación de la reforma por la desaparición de las juntas, porque ya hace algunos años
se presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo en ese aspecto. Es una iniciativa que presentó el fallecido doctor Néstor de Buen junto con Carlos de Buen por parte del PAN, y en el caso de la propuesta también la presentó la UNET del PRD, una propuesta integral de la Ley Federal del Trabajo, en donde uno de los aspectos era precisamente la separación de las juntas y crear un juez de lo social o de lo laboral para que tuviera esa responsabilidad en la cuestión de la resolución de lo que le someten a su consideración. Y en este sentido se puede hablar largamente de que si en un principio lo tripartito tuvo una función importante, y después de que los sindicatos se corrompieron y que hubo toda la situación de que se generó secretarios generales eternos y todo, y que para restar un sindicato los que toman la resolución son los mismos sindicatos, entonces no quieren que se generen nuevos sindicatos. Una corrupción tremenda en la cuestión tripartita, sobre todo el nombramiento de representantes del gobierno, de los sindicatos de los trabajadores y de los representantes de los patrones. Entonces yo creo que no conozco plenamente la reforma, pero no es nuevo esto de la separación de las juntas, que sí implica la cuestión de, como ya lo está haciendo la Junta Federal, de despedir a un buen número de funcionarios. Sí, de hecho tú ya habías denunciado eso hace unos meses, en Semana Santa precisamente, despidieron a varios, tú lo denunciaste, lo publicamos en nuestro portal, pero bueno, hay que aclararle al auditorio que tal vez no sea experto en la materia, que tripartita significa que había un representante del gobierno, uno del patrón y uno de los trabajadores, con la idea de que hubiera un equilibrio de fuerzas en los juicios laborales, pero efectivamente esto se corrompió y luego dicen que les daban centenarios a los representantes de los trabajadores. Hubo varias denuncias en ese sentido y que finalmente se resolvía casi siempre como al gobierno le convenía o como al patrón le convenía, ¿no? Y luego había líderes sindicales que en realidad se convertían en patrones, ya no revisaban su contrato colectivo, ya no convocaban a asambleas para que hubiera elecciones, como está ocurriendo ahora con varios sindicatos, no convocan asamblea y ya no hay cambio de líder. Martín. Pero aquí habría que ver, porque se habla mucho sobre el tema de la corrupción en las juntas, pero habría que ver quién es más corrupto, si los de la Junta o los del Poder Judicial. Porque en el caso nuestro, del SME, que llevamos más de 6 años y medio, y que litigamos y que nuestro asunto llegó en 3 ocasiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros corruptos revocaron el amparo que nos regresaba a trabajar. Entonces en manos, ahora resulta que hay que ponerle los asuntos en manos del Poder Judicial. O sea, el conejo a cuidar las zanahorias, ¿no? Como se dice alegremente. Entonces aquí hay estas instituciones, así creen más, están secuestradas por esta política económica neoliberal que no obedecen a los intereses de los trabajadores. Resulta que quien va a ser el encargado de este nuevo órgano de impartición de justicia será una terna propuesta por el presidente de la República y ratificada por el Senado. O sea, imagínense, ¿no? ¿A quién le va a deber este señor que llegue ahí el puesto? No a los trabajadores, va a ser a los intereses del gobierno en turno. De quien lo puso ahí y quien le paga. Y porque la justicia en realidad no es imparcial, no es ciega, obedece a intereses políticos y económicos cuando no hay una organización de trabajadores que haga contrapeso, licenciado. Obviamente, yo creo que esto que dice Martín es el centro del asunto. El hecho de lo que han pensado organizaciones sindicales, abogados incluso, en tiempos pasados, no sé si lo sigan pensando, de decir que tener jueces va a garantizar la impartición de justicia. Simplemente veamos ahora cómo está la justicia en manos de los jueces en materia penal, mercantil, civil. Eso no garantiza que no son corruptos, pueden ser igual o peor que los que están en las juntas. En segundo instante, efectivamente, hay representantes obreros que no obedecen a los quehaceres que da su organización sindical, pero eso es porque lo permiten las juntas. Las juntas son las que permiten que haya sindicatos corruptos, la Junta es la que permite que haya contratos corruptos. Son las juntas, no es cuestión de los trabajadores, porque hay representantes de los trabajadores en las juntas
que realmente a veces motivan y hacen que las resoluciones que emitan las juntas sean distintas o tengan un voto en contra que permita otro tipo de cosas. Yo creo que es por ahí donde podríamos escarbar más el asunto. Lalo. Bueno, sí, efectivamente, una nueva reflexión que motiva precisamente la corrupción que está permeada en todos los poderes. Esto se ve como tripartito, como al principio muy interesante, pero también se diluye la responsabilidad porque dicen, bueno, yo me acuerdo de una resolución en un caso de VIH-Sida que sometimos a la Junta. El representante del gobierno dijo, yo estoy de acuerdo con que el VIH no SIDA. SIDA no es incapacitante, y así lo resuelve, y se pone de acuerdo el representante de los trabajadores del sindicato del CTPRM y el de Pemex, y dicen que para él sí es incapacitante. O sea, fueron 2 votos contra 1, ya no salió el asunto y era no analizado de manera jurídica, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y esta situación de la corrupción, que es cierto, digo, pero cómo llegan los representantes, de cómo se nombran, ¿verdad?, que lo permite, en este caso interviene la Secretaría de Trabajo, del nombramiento de los representantes. Desde ahí ya hay una situación donde, por ejemplo, en el caso de Pablo Franco, que era secretario de los colectivos, él nos pidió varios registros sindicales para tener precisamente ese cobijo, que ahora ya vimos para qué fue, ¿verdad?, porque iba a representar a varios representantes de los trabajadores, en donde pues él llegó. Él sí llegó y los demás, bueno, pues no están y no son verdaderamente representantes de los trabajadores. Sí, es un dilema. Por supuesto que hay que someterlo a varias consideraciones. Y que además es de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tiene un conflicto de interés. Y representante anteriormente del SUTIEMS. Y ahora está en su contra porque lo quitaron de abogado precisamente por ese conflicto de interés. Y me mandó la última demanda del SANDA a Tlaxcala otra vez. Bueno, ¿para qué hablar de tema? Donde está el problema de fondo son con los que imparten supuestamente la justicia. Que en el caso de los trabajadores eso se puede subsanar de otra manera, porque la democracia no se va a dar a partir de lo que construyan estas personas, sino la democracia se construye a partir de las personas que constituyen los sindicatos. Si piensan que porque van a establecer normas con las cuales se va a establecer la democracia en los sindicatos, están totalmente equivocados. Las democracias no se constituyen por eso, se construyen a partir de la participación de la gente que constituye los sindicatos. No es por decreto, la democracia no es por decreto, se construye. Hay que participar, ¿no? Por supuesto. No hay que delegarle la responsabilidad a otros, hay que estar ahí. Existen Romero de Champs y existieron todos los seres de charros y corruptos, ¿no? Sí, porque se habla de la democracia representativa, o sea, yo elijo un líder y le dejo al líder todo. Y eso es muy malo por 2 razones, porque el líder finalmente tiene que hacer toda la talacha y se queda solo, pero también porque cuando hay que demostrar una lucha para que se resuelvan los problemas, luego no cuentan con sus representados, porque por conchudez, pues hay que lo resuelve el líder, pero también facilita que se corrompa el líder, sí. Porque bueno, pues no me ayudan, no me apoyan y luego a otros les llegan con tentaciones del poder. Pues es muy fácil hay que participar. Martín. Bueno, nada más ese tema va a dar para mucha discusión. También hay otra esencia sobre la reforma, que es los acuerdos del Tratado Transpacífico y las observaciones de organismos internacionales para que esta reforma se impusiera, porque prácticamente ya todos los partidos salieron a decir que con esto va a haber justicia laboral. Bueno, es hora de despedirnos. Les recordamos que el próximo 10 de mayo hay que celebrar a las mamás de los trabajadores de todo el mundo y nos vemos el próximo fin de semana. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.